del mercado. Muy buenos días, Pablo Di Piero, lo recibimos con un aplauso. Hoy clase magistral, graben, pongan play. Yo quería que fuese un taller para que lo pudiéramos conversar. ¿Hay que anotar? Si quieren, tomen notas, porque por ahí, porque por ahí podemos sentar algunas ideas que después eventualmente revisitemos dependiendo de las discusiones que nos toque atravesar en adelante. Yo les dije que el título era taller de periodismo, eso es súper pretencioso, pero es para jugar con el equipo de redes de La Patriada, taller de periodismo, entre próceres tuiteros, Cristina y Milei, porque muchas de las discusiones que se dan en el periodismo en realidad no tienen nada de novedoso y en todo caso son una reconfiguración de discusiones del pasado. Yo traje algunos apuntes, algunos libritos. Trajo libros para compartir. Periodista amigable. Sí. La mierda, ¿no? 4, 5 libros. Pará, Dipi, no podemos leer todo eso. Y la revista La Carlos. Esta es la revista La Carlos, es una revista no sabía que yo tenía. Cuyo ejemplar que ustedes ven, el ejemplar que ustedes también es el número 1. No se ve, dame que lo muestro. Es el número 1. Ahí está. Ahí está la Carlos. El número 1. Hermoso. Está hecho por el colectivo editorial Tierra Roja, que son periodistas y diseñadores de Misiones. Se llaman Tierra Roja. La verdad está muy buena la revista, si pueden búsquenla en redes, traten de conseguirla. Yo lo que les traigo para compartir con ustedes, más allá de que me interesó todo el número, es un archivo que encuentran ellos, que para mí es recontra piola para pensar qué pasaba en el siglo XIX. Es una carta del 1 de abril de 1856 de Mariquita Sánchez de Thompson a Juan Bautista Alberdi. Dipi. Wow. Cuando la leí al fin de semana dije, chau, esto lo tenemos que compartir en Todos en Cuero. La carta es un poco larga, voy a leer los párrafos en los que ella se dedica a discutir con el periodismo. ¿Por qué no le ponemos discusiones de Mariquita? Porque eso va a tener mucho clickbait. Claro, escuchen lo que dice Mariquita, lo que le dice a Alberdi, que estaba en París. Alberdi estaba en París, ella estaba acá en Buenos Aires y estaba un poco hinchada los ovarios. Y dice lo siguiente: los grandes escritores que arrastran popularidad son Sarmiento, Juan Carlos Gómez y, lo que a usted le sorprenderá, Héctor Varela, que quiere especular siempre con la memoria y el cadáver de su padre. Se ha puesto a hacer una oposición desenfrenada a la Confederación. Se llama progreso el desunir los espíritus y los pueblos. Se atizan los odios de partido y se cierra la puerta a toda conciliación. Siempre con el mazorquero y las mismas majaderías. Estos individuos quieren vivir en grande sin más renta que su pluma. Desgraciadamente su diario tiene popularidad porque lo llena de cuentos, de bromas, de mentiras y tan grandes que al día siguiente se desdicen ellos mismos. Su corresponsal en Corrientes les anuncia una revolución, siempre mandada en secreto por Urquiza. Los Virasoro a la cabeza, etcétera, etcétera. A los 3 días llega el correo, no hay nada, ha sido una noticia falsa. Así las desmienten con la mayor frescura mientras han hecho el mal. ¿No? Ella ya está hablando en 1856 de lo que hoy se conoce como fake news. Son operaciones de prensa. Claro. El periodismo también es uno de los mecanismos o las herramientas para la construcción de poder y la disputa política. Siempre lo fue. ¿Y Alberdi decía que eran ensobrados o algo de eso? No están las respuestas de Alberdi a estas cartas. Son 2 cartas de Mariquita, insisto. La Carlos, revista La Carlos, búsquenla en redes, traten de conseguirla, cómprenla. Ayuden a un colectivo editorial independiente que hace cosas audaces como esta, ¿no? Bueno, traigo justamente ese parrafito de Mariquita Sánchez de Thompson porque nos ayuda por lo menos a pensar que no estamos ante el fin ni al comienzo de nada. En definitiva, esto ya pasó, de esa ya salieron los que la tuvieron que atravesar y les habrá ido mejor o peor, y al país le ha ido mejor o peor, pero lo cierto es que en la lucha política no hay novedad, ¿no? Por supuesto, el país cambió muchísimo, hay un Estado-nación, en ese momento todavía no estaba conformado el Estado como lo conocemos, estaban las pujas entre los caudillos, como lo describe Mariquita Sánchez de Thompson, pero lo hacían
y no casualmente, en discusiones a través de la prensa, no solamente a los tiros en la guerra. Y además la mayoría de la población era analfabeta, ¿no? Y no podía leer las operaciones. Sí, pero mira, igual supongo que el boca justamente en boca surgió, y a lo mejor sí. acá el otro libro que nos ayuda a conversar con esto que propone Lautaro es La prensa obrera, de Mirta Zaida Lobato, que dice que en el Río de la Plata, a ambas costas del Río de la Plata, había la mayor cantidad de publicaciones impresas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y eso era, por un lado, cimentado por aquellos dueños de periódicos sustentados con las fortunas familiares, pero por otro lado había mucha prensa sindical, mucha prensa obrera, ¿no? O sea, ella consigna desde los periódicos La Nación y La Prensa en Argentina hasta los periódicos de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas, de la FORA, la COA, la USA, y también al otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, consigna que hay entre 40 y 50 periódicos de sindicatos que son gravitantes en la sociedad uruguaya, y como hipótesis de laburo propone justamente pensar la idea de que los laburantes del Río de la Plata eran tipos profundamente instruidos. ¿Esto en qué año, Dipi? Y, más o menos. Esto, mira, acá tengo las fechas. ¿1900? Antes de 1900, Antes. y llega, mira, Buenos Aires y Montevideo, léelo vos. Buenos Aires y Montevideo, 1890-1958. Ella hace un relevamiento sobre todos los periódicos desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pasa que es cierto sí que los obreros sindicalizados o enterados de la cosa de las luchas obreras eran alfabetizados. Los socialistas y los anarquistas, y al que no sabía leer le enseñaban a leer. Era parte de la militancia de esos tipos. Entonces yo les propongo un primer axioma, tanto para las experiencias de la prensa obrera, a ver, acá, ahí, pero no se ve bien, como para experiencias de periódicos facciosos que pertenecían a familias que trataban de influir en la política criolla. El primer axioma sería que todo medio de comunicación es una apuesta política. Ajá. Hay que empezar a asumir eso, obviamente. Muchos ya lo han asumido, no estoy descubriendo la pólvora. Lo que pasa es que no, todavía se reniega, claro. Todavía en lugares donde uno piensa que hay gente enterada, hay gente que no lo sabe. Bueno, no le llegó. Pero no es por hacer autorreferencia de nosotros mismos, pero por ejemplo, probablemente nuestros oyentes no sepan por qué se llama La Patriada, FM La Patriada. Pero La Patriada fue el nombre de una lista de candidatos en la Comuna 15, allá por 2015, si mal no recuerdo, que se plantó desde un costado peronista contra aquellos que cerraban las listas sin ningún tipo de representación genuina en territorio. Ajá. ¿No? O sea, una discusión política en este barrio o en esta comuna con la Cámpora y el PJ. Y apareció la lista de La Patriada. Después de eso, la radio se llamó La Patriada. Sí. Digo, hay una apuesta política en esta radio que es bien que nos hizo. expresar una forma de sentir y de hacer el peronismo de manera silvestre y no por tutoriales de YouTube ni por indicaciones por WhatsApp, ¿no? Es costoso porque esa libertad tiene un precio, o ese nivel de compromiso con una discusión a fondo hace que muchas veces algunos digan, y no, ¿para qué vamos a sentarnos a charlar con estos tipos y después nos discuten hasta la última coma? Por ejemplo, por decir cualquier cosa y lo primero que se me ocurre. Pero lo cierto es que, digo, esta experiencia de una radio surge justamente a partir de una iniciativa política. Ajá. No hay mucha vuelta con eso. El segundo axioma que me interesa que conversemos y en todo caso también discutamos si no están de acuerdo es que el periodismo nació faccioso o militante acá en Argentina y en Uruguay, en gran parte de la región, pero después se abrió mercado, ¿no? Digo, La Nación, cuando lo funda Mitre, es un periódico militante, por más que también podamos decir que lo sigue siendo, pero luego se abrió mercado, se fabricó su propio mercado. No solamente La Nación o no solamente a caballo de su tirada, sino también, entre otras cosas, porque con la conformación del Estado-Nación o para la conformación del Estado-Nación fue fundamental,
la ley 1420 de educación y la fundación de escuelas en todas partes del país, lo cual hacía que los niños, incluso los hijos de los inmigrantes, aprendieran a hablar, a leer y a escribir en castellano. Sí. Eso sumaba público, sumaba lectores Claro. a esos diarios de mayor tirada. Es decir, que después de haber sido en sus orígenes facciosos o militantes, esos periódicos se vuelven más comerciales o revisten de intereses comerciales sus verdaderos intereses, que son en definitiva los intereses políticos. Sí. Y hay una vuelta de tuerca que justamente para fines del siglo pasado y los principios del siglo XXI empieza a correrse el velo. El kirchnerismo fue el factor fundamental para develar que había detrás de las tapas de los diarios, es decir, intereses económicos y políticos, pero sin embargo esto ya se discutía hacía mucho Claro. tiempo. Hay Y- ¿puedo hacer Sí, una pasito atrás Sí. sobre el periodismo militante, ¿no? Porque vos decís, bueno, que La Nación era militante, y lo es. Pero a mí me gusta la comprensión que tiene Joe Cornejo, que es La el Paco editor Urondo. de La Paco Urondo, del portal de La Paco Urondo, que acá hay un programa que es La Palabra ¿cómo se Justa. llama? La Palabra Justa, con el turco Massad. no me sale ni una palabra, ¿no? Y Cornejo dice que el periodismo militante se le dice que él le gusta pensar que el periodismo militante es el que milita por las causas populares y que lo otro es defender intereses de otra índole. Y a mí no me parece mal, me gusta pensar que... No me gusta pensar que Feynman o que Joaquín Morales Solá sean periodistas militantes. Sí, Me parece que son tipos que defienden intereses que son antipopulares. sí, y es... Entonces la palabra militante, digamos, compartirla, uno que dice nosotros que no sentimos militantes de los intereses populares, compartirla con ese tipo que está en las antípodas de lo que uno quiere, Ujú. me parece, no me gusta. Pero bueno, dicho esto, Sí, sigamos. me parece lindo salvar la palabra militante de las garras de aquellos que pretenden justamente eliminar cualquier defensa de las causas nobles. Pero también los militantes defienden intereses, que son los populares. En definitiva, a mí me parece mucho más práctico, no es por empardar la palabra militancia de un lado y del otro, sino porque en definitiva se trata de una lucha, de una puja, de una disputa histórica. Sí. Y está bien, podemos salvar la palabra militante, pero el enfrentamiento está, la No, pero me parece confrontación o bien el la- antagonismo está. La diferencia, porque el periodista militante supone que tiene una idea o una formación ideológica que lo lleva a hacer determinado tipo de periodismo. Sí. Hay otro tipo de periodismo que depende qué viento le ponga la plata, va cambiando de rumbo de idea. Sí, pero eso tampoco Sí, es tan y así. no, no sé, Eso no es militancia. ¿Con cuánta ¿Por plata qué? lo compras y lo haces peronista a Morales Solá? No, pero está bien, pero por ahí en un momento te puede defender a determinado dirigente Siempre o están del lado dirigente. del poder. Pero no lo digo Defienden solo el para poder eso, lo digo permanente. para muchos, para algunos que por ahí consideran que determinado grupo mediático o periodista es compañero, pero vos ves cómo va cambiando de posiciones dentro del Sí. espacio de acuerdo a dónde tiene la plata. Sí, está bien, puede ser. Pero bueno, Yo ahí tiendo a distinguir justamente al laburante de las empresas periodísticas. En general, los laburantes no tienen el privilegio de elegir dónde laburar. No. Después, por supuesto, que hay laburantes de prensa que están colonizados por la voz de su propio enemigo o su adversario. claro, el tipo que hace Sus jefes, redacta sus una patrones. noticia en No, Clarín, ese ese no, no puede no. meter la cuchara en nada. Eh, No. Sin embargo, yo conozco periodistas de Clarín que estarían muy de acuerdo con las discusiones que damos nosotros, pero trabajan en una empresa donde esas discusiones no se pueden Y dar. están castrados. Claro. Entonces, bueno, claro, les tocó laburar ahí. Después, por supuesto, que hay agachadas de laburantes, sean de prensa o no, y de editores, ¿no? Ujú. En los diarios, con lo cual, sí, ocurre eso. Lo que creo es que incluso para aquellos que coinciden con los intereses comerciales de su propio medio, existe la ideología, existe la concepción política, existe para ellos la opción política, es algo que eligen. Ahí es donde
quitarles esa capacidad de entendimiento sería restarles responsabilidad, porque serían poco más que burritos escribiendo lo que le dictan según lo que le pagan. Y yo creo que... No, yo no digo eso, pero por ejemplo un Lanata, que tenía un programa que hablaba del monopolio de Clarín como una lucha política, y después termina del otro lado, y yo no sé, la militancia ahí es... Pero conociéndolo... Depende de dónde salga la plata. Conociéndolo... Cambia radicalmente el discurso, no es que cambie un poquito. No sé si es... El Gordo estaba extorsionando a Clarín, sabiendo cómo fue. Y aparte cuando el Gordo se pasa a Clarín y uno empieza a preguntarle a la gente que lo conocía de antes, todo el mundo te decía, el Gordo fue siempre esto. Sí. Lo que pasa es que nadie lo dijo y no lo sabíamos. Yo no me gusta pensar, pero sobre todo porque lo dije un par de veces, quizás de más en 678, que es por la plata, y no es por la plata, pues no es una lectura correcta para mí. Es ideológico. Están del lado del poder, y el poder paga más que nadie, ese es el tema. El poder paga más que nadie, entonces van a estar ahí, porque son los dueños de la guita. Bueno, perdón, no, está bien, forma parte de lo que preparaba para compartir con ustedes. Cuando yo digo esto de que la prensa masiva se crea su propio mercado o encuentra mercado en la población lectora, que justamente aprende a leer y escribir en la escuela pública argentina, creada, impulsada por Sarmiento, también hay que hacer notar que en el medio, para el caso argentino, existió el peronismo, que, entre otras cosas, creó un sistema nacional de medios públicos sin aludirlo de esa forma en su propia época, ¿no? Pero el peronismo creó Telam, el peronismo creó la TV pública y, bueno, por supuesto, expandió el sentido de lo público mucho más allá de las fronteras de lo concebible en aquella época, e incluso hay un hito histórico que es la expropiación del diario La Prensa, que pasó por el Congreso de la Nación y que tuvo que ver con una denuncia que se hizo por malversación de fondos que recibía para la compra de papel el diario La Prensa, y que por supuesto esa denuncia no se corroboró en sede judicial, pero igual el 16 de marzo del 51 se creó una comisión mixta investigadora sobre lo que había hecho la prensa y se termina votando la expropiación en el Congreso. Son muy citados y recordados los discursos de Cook, generalmente de John William Cook, sobre aquella jornada, pero también había otros discursos piolas e interesantes, como el de Eduardo Colom, que era un diputado peronista, que termina siendo respondido por Arturo Frondizi, por entonces también diputado radical, después terminó siendo presidente. Lo que dijo Colom es que justamente había una confabulación de la prensa con intereses venales por tratarse de dinero y de comercialización de páginas. Esto es por la venta de los espacios para los anuncios, que después, cuando expropian la prensa y se lo dan a la CGT, dejan de ir a comprar espacios publicitarios y anuncios de avisos de laburo a la prensa y captura ese mercado el diario Clarín, paradójicamente. Mira, bueno, lo que dice Eduardo Colom es que es una confabulación de los intereses venales por tratarse de dinero y comercialización de páginas que se dicen destinadas a ilustrar la opinión pública argentina, pero que solo sirven para determinar cómo se sirve al extranjero. Frondizi, después de hablar loas del radicalismo, dice algo que después el macrismo utilizó contra los medios kirchneristas, y así voy tirando el cordón para llegar a la actualidad. Dijo Frondizi: ¿qué cosas son los diarios peronistas, de los cuales son propietarios personajes vinculados al gobierno cuyas sociedades anónimas están mostrando en sus balances las más extraordinarias utilidades que jamás ha dado un diario en la República Argentina, ¿no? O sea, lo que dice Frondizi es lo que después dirían los macristas respecto del sistema de medios o la constelación de medios kirchneristas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿no? Que había corrupción. Y a mí se me vienen a la mente experiencias de medios que fueron justamente expandidos o que fueron creados durante el kirchnerismo y que efectivamente fueron financiados con guita que después no se correspondía con la tirada de esas publicaciones.
que es lo que hace que Mauricio Macri y toda su parafernalia y los funcionarios que venían a destrozar la política de comunicación de los gobiernos anteriores se base en esos hechos para deslegitimar la experiencia a la que había accedido el pueblo argentino, ¿no? Ahí es donde yo me permitiría pasar a otro axioma u otra idea, y es que lo que sucedió en los últimos 50 o 60 años, para mí, es mi humilde opinión, con la prensa argentina en particular, es que se le sustrajo a quienes emprenden experiencias periodísticas la idea, la noción o la intención de empujar un proyecto revolucionario. ¿Sí? Sí. ¿Qué significaba la expropiación del diario La Prensa y dársela a la CGT? Bueno, significaba, entre otras cosas, que hubiese un periódico de tirada masiva, La Prensa era de los que más ejemplares vendía en aquel momento, que respaldara la política del gobierno, que difundiera los actos de gobierno. Es aquello que nos enseñó Mariano Moreno que había que hacer ya en la Revolución de Mayo. O sea, había un proyecto que necesitaba la difusión de sus propias noticias, o por lo menos la discusión de las noticias con su propio enfoque, para incidir en la agenda pública, por supuesto. Bueno, tanto es así que hasta Montoneros y el ERP tuvieron sus propios periódicos masivos en los 70. Montoneros contó con el diario Noticias y el ERP, a través del PRT y su Frente de Masas, hicieron el diario El Mundo en su segunda época, en el 73-74. Es decir, hasta las agrupaciones guerrilleras en Argentina apelaron al periodismo para difundir y discutir sus ideas a través de la prensa. ¿Por qué? Porque entendían que el periodismo podía servir para cambiar las cosas, o por lo menos para sentar discusiones y debates públicos. Eso, a pesar de que en los 80 en Argentina estuvo presente, fue perdiendo densidad. A mi criterio, mi hipótesis y mis preguntas, mis inquietudes giran en torno a la posibilidad de que con el neoliberalismo también se haya abortado la imaginación de aquellos periodistas para fundar medios que empujen proyectos revolucionarios o transformadores. Por ahí es muy audaz, por ahí es muy osado, pero a mí me da la sensación que fueron perdiendo anclaje ese tipo de miradas, y fueron perdiéndolo no solamente porque faltaron cuadros, que es lo que alguien podría responder con más edad que yo para decirme, y bueno, sí, chuparon 30.000 compañeros y eso es lo que falta como experiencia para crear un proyecto de esa naturaleza. Ok, lo tomo. Pero también es cierto que el neoliberalismo permea también nuestras subjetividades y nuestra forma de concebirnos. Y ahí es donde yo tengo una discusión o un planteo para nosotros mismos, para los streamers de la actualidad, para los tuiteros. Por eso decía yo, vayamos en esta charla desde los próceres hasta los tuiteros, porque lo que ocurre desde los 90 para acá es que se agudiza cada vez más la presencia o la puesta en escena del periodista por encima de la noticia, del comunicador por encima de la noticia. Me parece que eso se profundiza cada vez más, que justamente la lógica Twitter, la lógica streaming, la lógica YouTube, todo lo que vemos en la actualidad tiene que ver con eso. La noticia deja de ser el centro, lo que está en el centro es quién comunica qué, no qué comunica y cómo comunica, o dónde, cómo, por qué. Y ahí es donde me parece a mí empieza a entrar en problemas una noción del periodismo que era la que supuestamente nos curtió a nosotros, que era la de justamente encontrar la manera de contar cosas o desocultar determinadas verdades para generar determinado clima o para producir determinado hecho político. Por supuesto que el periodismo para algunos es un negocio, para otros puede llegar a serlo, y para la mayoría en realidad es un medio para alcanzar determinados negocios. Esto que vos decías de la nata, utilizando su forma de vender noticias como una extorsión para conseguir lo que sea que le interesara conseguir, para mí es aplicable a otros tantos medios, y muchas veces lo hemos dicho acá, incluso medios afines al kirchnerismo, que tienen negocios en determinados sectores de la economía argentina, pero que utilizan su medio de comunicación para seguir favoreciendo su propia posición comercial en esos sectores o rubros económicos que explotan. Sí. ¿Sí?
Pero para mí todo eso se va revistiendo cada vez más de una lógica de estetización de la figura del periodista por encima del rigor informativo o de la profundidad analítica que hay que tener para pensar determinadas cosas. Ahí está la clave, me parece a mí. Cada vez hay menos lugar para pensar la política, para pensar el periodismo. Cada vez hay menos lugar para hacer esto que hacemos nosotros todos los días en La Patriada, que es darnos tiempo más del que la lógica comercial, periodística y hasta política indican, que debe dedicarse a una conversación al aire. Sí. Está muy en boga hablar de radiofórmula. El otro día nosotros lo conversábamos fuera del aire, esto de pasar 3, 4 temas y hablar 1 o 2 minutos y nada más, chau, a la tanda y volvemos con más música. Bueno, acá se hace todo lo contrario. Ya no hay radios como estas, ya no hay experiencias de comunicación como estas, y para mí tiene que ver, insisto, con que hay una asunción clara de que esto es hijo de una iniciativa política y no reniega de esa iniciativa política, en todo caso la pone todo el tiempo a discusión. Claro. El colectivo de compañeros que habilitaron esta radio está abierto a que todo el tiempo se discuta. Claro. Y la línea está abierta incluso en la conversación con los oyentes. Pero para mí es importante, además de esta noción de encontrar espacios para pensar, la discusión para lo que viene de cuál es la mercancía para pensar el periodismo. Ajá. La mercancía es la información, el dato, el análisis, o la mercancía es el que te da la información, el que analiza o la que analiza, ¿no? El que sale en la pantalla, el que tuitea. Para el sistema, para Elon Musk, para los views en YouTube, la mercancía, el producto es el que parla. Claro. Ya no es más el contenido. No. Y creo que ahí está el problema. Dipi, muchísimas gracias. Vamos a seguir, me encantó, Vamos a seguir otro día, Dipi.